empecemos a grabar. Vamos a compartir el contenido del curso. Bien. Acá tenemos, obviamente, una pequeña presentación, pequeñísima, que le damos la bienvenida, obviamente, a la universidad, para aquellos que entran por primera vez a la Santa María, para los que se repiten el plato, buen regreso. Y, bueno, mi nombre está ahí. Esta presentación después la voy a subir, la voy a dejar en el aula, disponible, posiblemente este fin de semana. Dejo mi correo, fundamental el correo, por ahí Miguel ahí lo puede decir, que si lo escriben mal, los correos van a parar a otro lado. Ya la mayoría de la gente, muchos se equivocan porque se olvidan de la B corta, Vera. Yo soy Juan Carrasco Vera. Y mi correo electrónico es juan.carrascov, o B, como quieran, V corta, ¿ya? @usm.cl. De todas maneras, esto también queda publicado en el aula. Así que cuando ustedes tengan que mandar los certámenes, lo envían a este correo. Yo ya les dije y se lo demostré a otros cursos, cuando ustedes se equivocan, sobre todo se olvidan de colocar la B corta, va a parar a cualquier otro lado. El problema está en que ustedes no le indica que se fue a otro lado, no les va a rebotar un mensaje. Simplemente no llegó. Y como no llegó, yo no sé, no me doy cuenta de que ustedes se equivocaron. Y ahí empiezan los líos final de semestre, que yo sí le mandé, pero yo no lo tengo, no te corregiste que haya llegado, pero el que sí lo mandé, y empiezamos, ya reenvíalo. A veces que no lo encuentro. ¿Y qué le puedo hacer? Hay que buscarlo, encontrarlo. Es tu responsabilidad. Cuando tú estás trabajando, tú no lo que dices a tu jefe, es que yo lo envié el correo. Y no lo puedes discutir y decirle, no, que yo lo envié. El correo está. Así es simple. Entonces, claramente, ustedes tienen que tener la seguridad de que están mandando al correo que corresponda. Por eso yo siempre lo marco ahí. ¿Ya? Vamos a los contenidos. A todos tenemos una pausa. ¿Qué es? La 8. En 2 minutos más damos la pausa. Déjale un chat que... un chat, pero no lo logro ver. Ya es... no llega. Office. Hay mucho jajaja. Está viendo. Jajaja. Ignacio, me está diciendo que me olvidé de ti. Cuéntame, Ignacio. Disculpa. Te escucho. Hola, profe. Hola, disculpa. No se preocupe, que me demoré harto en entrar porque no me dejaba ingresar el Zoom, así que entré un poco tarde. Ya. Cuéntame, ¿qué actividad hace actualmente? Trabajo normalmente de ¿En qué? lunes a domingo. Soy maestro panificador y De lunes también... a domingo, es decir, no sí, descansas. no. Y también desempeño la función de maestro de masas dulces con chef ejecutivo. Perfecto. ¿Hace cuánto tiempo que ejerce eso? 1 año y medio más o menos. Ah, ya no es mucho. No, salí el 2019 de la carrera de gastronomía internacional y me metí a trabajar al tiro. ¿Y por qué Sí, un poco, digamos así, ese cambio drástico de lo que es gastronomía a lo que es más de gestión? es que siempre me interesó la parte de controlar el proceso de la cocina, Perfecto, porque hay sí. muchos temas que se baratan y necesita un control exhaustivo. Y además necesitáis optimizar, Sí, justamente. Exacto, justamente. En lo que es
ahora no sé si exactamente la gestión de la calidad llegará a eso, pero sí se influye lo que es ingeniería en gestión, en que te permite ordenar, ¿ya? Ver los procesos que son útiles, aquellos que son redundantes, ¿ya? Aquellos que faltan, eh, aquellos que se pueden optimizar, reducir, etcétera. Sí, La idea es justamente optimizar no solamente tiempo, sino costos. Hay una dualidad que siempre se presenta, eh, costo-tiempo. Normalmente uno trata de sí, trabajar tiempo, aumenta los costos, o trata de trabajar los costos, aumenta los tiempos. ¿Ya? Y uno trata de la, buscar un punto de equilibrio en donde yo pueda obtener una reducción de tiempo, pero también de costos. O al revés, dicho, una reducción de costos, pero que eso repercuta también en los tiempos. Y eso, sí. para eso hay técnica, justamente en lo que es gestión, para, para justamente ir Con, optimizando los procesos. con respecto a un tema que habían puesto anteriormente de los códigos barra, yo he visto que han trabajado con eso. Sí, pues, En el sector de gastronomía se trabaja con código y con formato de Excel. digo, no solamente en la gastronomía, en todos lados estamos Pero ocupando, por lo menos yo lo he visto en ese sector. sí, Porque no me... en todos lados hoy día tú tienes, y no es difícil hacerlo, tener un lector de código, ¿ya? Para evitar, como decía tu compañero, la digitación excesiva. Sí, Entonces, tú con el lector, una pequeña programación, tú puedes tomar el dato, leerlo y dejarlo directamente en una planilla Excel, o sí, asociarlo a un con las producto. fórmulas se van cambiando y se va actualizando normalmente. Claro, tú puedes, por ejemplo, manejar un stock, los Sí, stocks en Excel. Algo simple, obviamente cuando tú tienes una empresa más grande ya el Excel no te va a servir, pero cuando tú tienes algo pequeño, estás partiendo, el Excel te sirve de mucho para ir manejando ciertos procesos. De hecho, yo hace un tiempo, mi señora vendía perfumes, vendió harto de eso, y te digo, yo le manejé todo eso por Excel. Me hizo un pequeño sistema en Excel, súper simple, sin macros, sin nada, sí. Y lo logramos tener por lo menos 2 años y funcionando sin ningún problema. ¿Ya? Eh, como te digo, en Excel se pudo hacer perfectamente. Ahora, insisto, no es lo óptimo si tú vas creciendo mucho más. Ahí hay que recurrir a un software más elaborado, que tú lo puedes comprar o simplemente mandar a hacer. Eh, sí, sí, igual lo he justamente, visto. Para las tablets en los restaurantes hacen eso. Que se conectan a un software y uno elige la opción y se manda directo a la cocina y sale impreso. exacto, justamente. Eso ya está hecho. ¿Ya? Sí, Justamente, lo selecciona. Hoy día lo puede hacer fácilmente con todo lo que es los Wi-Fi, las conexiones Bluetooth, ¿ya? Es decir, comunicaciones inalámbricas, puede hacerlo perfectamente eh, sin mayor complejidad. Antiguamente era muy difícil hacerlo, ya era lento, estaba expuesto a mucho ruido ambiental, a errores, pero ya no. Entonces, tener código barra ya. eso es una gestión importante sobre la optimización de tiempo y Fíjate, calidad. fíjate un detalle, cuando tú vas al médico, antiguamente tú tenías que no, checar tu carnet, tus datos, etcétera. En cambio, hoy día te piden la huella. Y con la huella, generalmente, te permite sacar bonos, te identifican. ¿Qué otra forma? No es código de barra exactamente, pero es otra identificación, ¿ya? Que es otro tipo La idea, de medición, justamente. Esto es, no es, ¿cuánto se llamaba? Se me fue el nombre. identificación, No, 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 no. El nombre esto de medirlo a través de eh, características del cuerpo, ya sea por la visión, pues digo, por el iris, por la huella. El nombre era. ¿Viste que el Kobe tiene esos productos? ¿Te hace perder memoria? Eh, no me acuerdo en este momento. Bueno, de ahí me voy a acordar. La tenía súper clara y ahora no lo recuerdo. sí, la idea se va. ¿Ya? Pero sí, tú puedes rápidamente identificar a alguien, a un producto. Los productos, obviamente, el código barra, pero la persona tú lo puedes identificar por la huella digital, aunque no es lo mejor. Si tuviera algo un poco más sofisticado, el iris es mejor. Y hay otras que lo hacen a través de ciertas características faciales. ¿Ya? Es decir, hay más Sí, técnicas, pero el fondo es el mismo. ¿De acuerdo? Te tomas ciertas características, se identifican sí. y te asocian a algo. Y eso es. ¿Ya? Y eso lo hace un lector de código barra,
un biométrico. Eso, Datos biométricos. instrumentos biométricos o equipos biométricos que te permiten justamente poder medir o saber ciertas características en funciones de ciertos rasgos de las personas. Ya, pues, Ignacio, muchísimas gracias por tu experiencia, ¿ya? Y trata de descansar un día a la semana. No, porque no me los pagué. No, pero igual, si hay que descansar, no es que te paguen o no te paguen. La máquina revienta si no descansa. Toda máquina tiene que parar en un momento. Fíjate que en la industria toda máquina para en un momento, aunque sea para mantenimiento, que es lo típico. Ya, tú me decís, en la panadería los hornos nunca paran. Sí, sí paran, pues. ¿En qué momento le hacen mantención? Tienen que No, parar. ¿Ah? hacen mantención cuando se echan a perder. Yo lo he Eso, visto. eso es mantenimiento correctivo y los mantenimiento preventivo. No existen en las panaderías. Por eso hay que gestionar la calidad. Tú sabes Porque que si tuviera el preventivo, no tendría que ser el correctivo. no. Si tú tienes los correctivos, pueden ir siempre. Lo que pasa es que lo puedes extender en el tiempo. Los preventivos básicamente son para alargarle la vida, sacarle el máximo Para provecho. procrastinar el correctivo. Pero el correctivo va a disminuir, ya quizás no va a ser tan seguido. Oye, se está cayendo esta máquina una vez por semana. Claro, nunca le hacen mantención preventiva, no le sacáis, por ejemplo, un hollín que hay, el exceso de polvo, de harina, lo que sea, de frente al lado. Si lo sacara, en vez de caerse una vez por semana, se va a caer una vez al mes, una vez cada 2 meses. Y la máquina te va a durar mucho más, te va a rendir más. Entonces, esa es la idea de los preventivos. Sí, pues la vida útil de la máquina igual es importante. Exacto, y no es Con una máquina respecto a barata. la de fabricante y con respecto a la de utilidad final. Sí, pues. Mira, yo trabajé en la minería y te puedo decir que en la minería todo se hace mantención. Y parar, hacer la mantención, por ejemplo, una correa transportadora, significa pararla un día, con suerte, a veces son 2 días. ¿Cuánta plata que involucra? Sí, Es pues, por eso muchísima, que no. es muchísima, pero lo hacen. Son mantenciones preventivas, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si no lo hacen, corren riesgo de que se produzca un accidente grave. Imagínate que se corta una cinta de ese estilo. Se corta y pega un latigazo enorme, saltando material por todos lados. ¿Y qué pasa si pilla a una persona por ahí, que siempre hay gente por ahí cerca? Lo puede matar, pues. Te Sí, puede partir en dos. Una de esas correas transportadoras, cuando se rompen, pega un latigazo tan fuerte que te puede romper todo lo que hay por ahí cerca. Entonces, por eso se arriesgan ellos, no se arriesgan a realizar solo mantenciones correctivas, hacen preventivas. Profe, Porque pierden plata, que no es perder plata en realidad, ¿ya? Es invertir en seguridad. Sí, profe, ¿sabes dime. lo que pasa? Es que es muy utópico de repente hablar sobre lo que es preventivo en este país, porque en realidad, mientras no haya un ingreso económico que sustente eso, por ejemplo, la minería ha marcado los precedentes de la prevención de riesgo. ¿Sí? Ellos han marcado, ellos fueron los que finalmente fueron poniendo así como los puntos sobre la I y que los demás fueron siguiéndole el paso. Pero, Exacto. por ejemplo, en la industria de la gastronomía es muy difícil que se dediquen a hacer cosas preventivas, sino que siempre están ahí detrás de, vamos viendo en el camino cómo se va dando. Sí, 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 es verdad. vamos Entonces, poniéndole parche y haciendo la Exacto. sí, po, procrastinación para después arreglarlo. sí, po, Porque por el es momento que nunca vamos a poder. tiene que ver por dos cosas. Uno, por el costo, porque la industria, bueno, ahora con lo que pasó del COVID, la industria de la gastronomía se fue al garete, por decirlo de alguna manera, Ajá, bien piola, ya. pero imagínate cómo va a ser después. O sea, el turismo en sí, lo único que va a querer, va a ir al aeropuerto a buscar a la gente para que vayan a los hoteles o a comer a los restaurantes. Entonces, ya van a disminuir tanto el gasto y sobre todo lo que es implementación. Si podemos sacar a los software para afuera los software, si podemos, si un garzón puede hacer la pega de 3, que quede uno y así sucesivamente. Entonces, en realidad, la prevención claramente no se ocupó porque ninguno de nosotros pensó o ninguno de nosotros tiene 10 millones guardados bajo el colchón
pensando en que algún día va a pasar una pandemia. ¿Sí? Sí, te acuerdo toda la razón. En ese aspecto, es verdad, digo, hay muchas empresas, yo trabajé en muchas empresas en donde la prevención en realidad tenían ahí a un sujeto, por lo cierto, un perico ahí, haciendo mantenimiento, pero que en realidad el sujeto pesaba, como dicen por ahí, menos que un paquete de cabritas. Es decir, no tiene peso dentro de la empresa. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacía normalmente? Hacía charlas sobre prevención una vez cada 2 o 3 meses, pero aplicar lo que es la prevención, como tú bien lo dices en la minería y en otros rubros, ¿ya? El asunto es bien diferente. Ahora, ¿pasa por un asunto de costos? Sí, sí, en parte. Pero también existe, pasa por un asunto de ciertas exigencias, ciertas regulaciones. Hace muchos años que pudiera existir un prevencionista en una empresa era absurdo. No existía. Hoy día por ley te lo obliga a tener al menos uno después de una empresa que tiene más de, no me acuerdo exactamente cuántos trabajadores, ¿ya? Creo que 25 o algo así. Tienes que tener un prevencionista, a lo menos. ¿Ya? Pero la regulación que los gobiernos y las políticas de los estados van imponiendo te va llevando de a poco a que cada vez eso sea más exigente. Si tú ya estás acá y ves cómo trabaja cualquier empresa y te vas a otro país, no te voy a decir dónde, pero dejemos otro país sudamericano, te vas a dar cuenta la diferencia que existe entre la exigencia ya, o la forma de trabajar que hay acá con la que existe en otro país. Insisto, no te voy a dar nombre, te acuerdo de otro. Pero te lo digo, yo lo viví. Tú te das cuenta que en el otro, pero ¿cómo pueden trabajar así? Es imposible, digo, aquí no hay nada de seguridad, trabajan todos al lote, no hay planificación, porque la mentalidad de esos lugares todavía no ha cambiado. Acá en Chile, a pesar que todavía estamos muy atrasados con países desarrollados, ya hay un cambio. Y sí, estamos atrasados, todavía es muy difícil que podamos llegar a países europeos donde la seguridad sea considerada lo primero, como lo que pasa en la minería, que la minería, la seguridad está ante todo, pero por lo menos ya se está avanzando. Si tú lo miraras hace 50 años, la minería en lo que era seguridad, cero. No es nada a lo que es hoy. Yo te lo digo porque yo lo viví, yo hice mi práctica, mi primera práctica, no, la segunda, como ingeniero electrónico en Chuquicamata. Estoy hablando del año 92, quizá algunos de ustedes ni siquiera hayan nacido, ¿ya? Y te digo, yo entraba ahí a todos lados, fui a la fundición, estuve en el rajo, caminaba por todos lados, ni un problema, pasaban al lado los camiones. Del 92 al año 2021 han pasado casi 30 años. Y eso hoy día yo no lo puedo hacer. De hecho, hace ya 10 años que estaba, cuando estuve en la minería el año 2014, 2015, hacer eso, que yo había hecho el año 92, es imposible. ¿Por qué? Porque cambió, en ese periodo, cambió las regulaciones, las exigencias aumentaron. Entonces, se puede hacer prevención en la empresa hoy en día, es verdad, en muchas, olvídate, no lo van a hacer, por razones de costo, de equipo, y trabajar. Hay que bajar, hay que bajar todos los gastos, reducir los costos y los gastos. Pero, Que no es tanto eso de los costos y los gastos y ¿ah? minimizarlo. Por ejemplo, en el área gastronómica depende del lugar igual, de los gourmet. Por ejemplo, yo he estado cuando salí de gastronomía me fui a hacer la práctica a Chillán. ¿Ya? Y el local se regularizaba con todos los estándares y nos pasaba uniforme y teníamos que vestirnos de cierta forma y trabajar así. ¿Ya? Y al que no le gustaba jodió nomás, por así decirlo. Exacto. Pero eso depende del ambiente laboral y del área donde engloba. Por ejemplo, después me fui a Willow Willow a trabajar y era el mismo concepto. Y después por cosas de la vida tuve que volver a Coronel y me puse a trabajar en food truck y era muy distinto porque no puede haber la misma calidad en Willow Willow y las termas de Chillán que en un food truck, por así decirlo. Uh-huh. Después ¿Sí? también me fui a España a trabajar
y era igual el mismo concepto que en Chillán y en Willow Willow, porque hay un concepto de calidad, precio y gourmet, por así decirlo. Y el Claro, chileno estándar está acostumbrado a consumir más por menos. Y eso claro, abarata costos y no puede estar seguro la persona que está trabajando. Por eso está con la freidora, la plancha, todo ahí mismo, sí, para sí, optimizar su espacio y su con tiempo. con un riesgo alto. Pero te acuerdas, tú dijiste algo, hay una cuestión de mentalidad, ¿ya? En este momento la Sí. idea es ir cambiando esa mentalidad. Y eso no lo va a lograr en 5 años, 10 años, 30 años. Te Es pasan que muchas siempre, décadas. siempre que haya gente que va a buscar lo más barato, siempre va a estar ese problema. Bueno, eso te lo No se digo puede en todos cambiar. lados. Tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, que uno dice, ah, el país tiene mucha plata y todo el cuento. Y te das cuenta que igual hay empresas que te sacan el provecho, los revientan los trabajadores y lo que es seguridad, calidad y todo eso fuera, chao. No le interesa, a ellos le interesa producir, producir, producir. ¿Ya? Pero eso es un asunto netamente de los dueños. Pero en general, hablemos de la media, ¿ya? De la media, de que la forma como se van trabajando en uno y en otro lado, eh, debería en el tiempo ir tratando de mejorar y tomar cosas más preventivas. Por eso cuando hablábamos recién de las correcciones preventivas, de los mantenimientos correctivos Sí, preventivos, es que hay un concepto igual, que hay dos tipos de personas en el área de gastronomía, por ejemplo. Hay uno que se creó en el área de gastronomía y otro que estudió. Y el que ¿sí? estudió siempre va a poner la normativa, por así decirlo, ¿Sí? Sí, porque tiene más la seguridad conocimiento, alimentaria. es Y obvio, el por la otro es alguien formación. que nació ahí. Por Pero eso le digo que es la mentalidad, porque si nació ahí ya agarró sus mañas y no va a cambiar. tú lo estás diciendo, es un asunto de formación. Es decir, Sí, a la persona que nació ahí, desde chiquitito, estuvo en ese entorno, tú lo mandas a estudiar, a capacitar un buen tiempo y le vas a cambiar un poco, porque él no se daba cuenta de muchas cosas. Y en la medida que se vaya capacitando, se va a dar cuenta que, chuta, lo estaba haciendo mal, en realidad le había hecho por otro lado, o en realidad conviene hacer esto. ¿Por qué razón? Por este motivo, se puede echar a perder un equipo, se puede quemar una persona, etcétera. Digo, hay una falta de conocimiento, de educación. Si tú haces esa educación, a la larga, de a poco, porque no es un cambio inmediato, tú logras notar cambio en actitudes, mejoras, ¿ya? Pero tienes que educar para eso. Y Prepararte. lo mismo va a ser con el tema de los clientes. O sea, uno puede enseñarle a su equipo de trabajo a distintas técnicas de prevención y bla, 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 de calidad, pero como dices tú, mientras existan clientes que busquen lo más económico, a mí tráigame un plato que me cueste 6.000 pesos y que deje a mi familia llena y yo lo pago. Eso para mí es bueno. Entonces, ese concepto de bueno, barato, de calidad, de gourmet, etcétera, etcétera, de repente es difícil. Entonces, como dice el profesor, va a ser un proceso largo, un proceso bien largo, pero lo que es importante es no perder el norte y de repente que sea de raíz, que sea muy nuestro, como que chilenizar de alguna manera el distinto rubro. Yo he trabajado en gastronomía, he trabajado en construcción, he trabajado en distintas cosas, entonces pero los procesos, por más que uno de repente quiera así como vamos corriendo, no, porque uno no se puede poner la capa a tratar de cambiarlo todo o tratar de mejorarlo todo, sino que va a ser largo y bien largo y de repente frustrante. Mira, es verdad, tú no puedes cambiar todo, ¿ya? Pero ir cambiando las cosas de a poco, sí se puede. Cuando tú me decías, la persona va y pide un plato y lo que a él le interesa, básicamente, que sea barato, no le interesa al otro. Discrepo. Porque si tú vas a cualquier lado, en restaurantes, sobre todo en el verano, te das cuenta que la gente va a ciertos locales sabiendo que le van a pegar en medio palo. Pero sabe que la comida es rica, la paga. Y hay otros que dicen, no, no entremos acá porque pegan el tremendo palo. Como lo allá que la comida es más barata. Entonces te das cuenta que la gente se acostumbra a decir, ¿sabes qué? Voy acá porque yo sé que aunque pagan, cobran caro, la comida es rica. En cambio el otro, no, yo no tengo tanta, o por último, no tengo tanta plata, que eso es lo que pasa. Yo no puedo pagar, no sé, por un plato de 15 lucas por persona, y son 6 integrantes, ¿ya? Para almorzar, porque mi ingreso tampoco no me dan para eso.
Entonces, obviamente, no está solamente esa mentalidad, yo voy siempre por lo más barato. No, no está así. Te podría decir que hay gente que sí, por necesidad, obvio, ¿ya? Y otros que, en cierto modo, pueden darse, entre comillas, ese lujo, ya puede tener un poder adquisitivo mayor, y puede decir, ya, gasté un poquito más en esto, pero es mejor. Es decir, si yo me van a ofrecer un plato un poco más caro, pero yo sé que lo puedo pagar, que se ve bueno, contundente, voy a eso, hago Ahí sacrificio. entra otro No ideal, es, sí. no es una cuestión de todos los días, es eventual. Ahí Entonces, entra otro ideal, porque el cliente cree que por pagar más, o sea, yo lo he visto y me ha tocado, cree que por pagar más tiene derecho a reclamar o tiene el derecho, por ejemplo, el concepto de el cliente siempre tiene la razón, ese es un concepto, es algo para vender en general dinero, pero no es la realidad, porque no, si uno sabe que está en la cocina y generó todos los procesos y hizo todo correcto, no debería por qué estar reclamando. ¿sí? Pero Y uno ese fácilmente dicho podría echar al cliente. el cliente siempre tiene razón, yo también, no, no estoy de acuerdo. Ya es una cuestión antigua, a mi gusto, está obsoleto, no corre. Pero también considera una cosa, cuando tú vas a tener diferentes tipos de clientes, dentro de ese grupo de 100 personas, no te van a faltar las personas que son eh, miradoras menos, ya, peleadoras, y eso mete bulla y se nota, pero son los menos. Si tú ves dentro de un restaurante en general cuánta gente, ¿ya?, dice gracias, se despide de una propina, ¿ya?, habla bien con el mozo, es la gran mayoría. ¿Y cuántos son los que pelean? Que a veces son la minoría. El problema está que se notan porque son escandalosos, ¿ya? Sí. Eso que van a pelear ahí, bueno, tienen diferentes tipos de problemas, es una forma de impresionar a la familia, es una forma de sentirse superior, son trancas generalmente. Por ¿Ya? eso en la mayoría de los lugares que he trabajado le enseñan psicología a los garzones. Sí, tenés que aguantar Para eso. eso así, Y, para... y cuando estés trabajando, hazte la idea lo mismo. Tú vas a tener un jefe que y me lo he encontrado, dice yo soy jefe, yo mando, pero está equivocado, sí, yo soy jefe. Entonces son cerrados, no entienden y quieren impresionar que ellos tienen la autoridad. Yo siempre he pensado que esas personas que actúan así carecen, carecen de cosas, ¿ah? Carecen de autoestima, carecen de conocimiento, de seguridad. Entonces tratan de estar por encima de los demás, aplastando a los otros de esa forma. Y eso te lo voy a encontrar siempre, y háganse la idea del trabajo, siempre va a haber gente de ese estilo, en todos lados, no solamente en la gastronomía o en un mall, siempre van a tener situaciones de ese estilo donde hay gente que es desagradable. Y te va a tocar un jefe posiblemente que sea desagradable alguna vez, ojalá que nunca, pero puede ser. Yo tuve un caso en la minería que tuvimos un jefe que lo llevó mal, pésimo, ¿de acuerdo? Pues yo veía cómo le robaba, entonces, y se lo decía, lamentablemente las jefaturas superiores eran muy jerárquicas, entonces le creían siempre al, al grado, digo así, a la jefatura. ¿Ya? Y nunca lo echaron, digo, lo echaron después con el tiempo, pero no en ese momento. Pero esas cosas no iban conmigo. Y discutíamos, yo discutía, digo, no estaba ni ahí con que me echara, ¿no? Nunca pude echar en todo caso, pero, pero te lo vas a encontrar. Y Profe, hay que saber trabajar con esa gente, no más listo. profe, por eso que usted hace clases de informática, prefiere trabajar con los computadores que con la gente. ¿Sabes qué? Yo dejé de trabajar con los computadores exactamente, así Está bueno. directamente, de forma aislada, el año 2011. Yo lo dije como para volver a canalizar el tema de lo que estábamos ahí en la pantalla. Bu. No, Se nos fue el hilo. no, aunque tú no creas, con los computadores termináis peleando igual. Lo que se dice vulgarmente, termináis pateando la perra porque el sistema no funciona, se cae, etcétera. Diferentes tipos de cosas. Pero yo dejé exactamente de trabajar así, en forma ensimismado, con computadores, hace más de 10 años. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo últimamente? Mucho. Trabajar más que nada con personas. O haciendo clases, o en el rubro minero, que estuve por largo tiempo,
desarrollando proyectos, tratando gente. El manejo de las personas en el terreno es fundamental. Para mí fue vital poder estar en buena con la mayoría de los trabajadores de terreno. Era fundamental porque yo, primero, de ellos aprendía mucho, muchísimo, y segundo, ellos inmediatamente me hacían los trabajos y yo les pedía. No así el otro jefe, que él era el que decía que a él le enseñaron en su casa de que él iba a ser jefe, iba a mandar. Que él mandaba, pero era déspota para pedir. Le pedían que le sacaran el papelero, cuando no era el trabajo de los otros muchachos, él mismo se podía levantar y botarlo, que le trajeran un café, y ese tipo de cosas no le gustaban a los muchachos. Y salía a trabajar, y decía, ya, vamos a ir a tal lado. Los muchachos con la experiencia le decían, es que no es conveniente por la intensidad del viento. Y es verdad, hay trabajos que tú no los puedes hacer por la intensidad del viento. Tienes que tener cuidado con eso. Pero decía, no, es que yo digo que hay que ir y hay que ir. Entonces se ganó la enemistad de muchos. Yo siempre le conté el caso de uno que dijo, ya, vamos a ir con la máquina, con la retro. Entonces los trabajadores que están ahí, que eran 3, dijeron, pero si lo podemos hacer a pala, no es mucho. No, vamos con la retroexcavadora me refiero. La cuestión es que el gallo pidió permiso, entraron y tuvo un accidente con la retro, ¿ya? Porque justamente excavar era tan poco profundo que pasó a llevar una línea de ácido y salpicó para los lados, les cayó en la cara a algunos de los trabajadores, que hablan de la... ¿Te das cuenta? Pero ese asunto de no El ser... prevencionista de riesgo ahí. Uf, corrió, era su primer día, el prevencionista de riesgo, primer día que trabajaba. El prevencionista de riesgo lo que hizo fue, lo primero, tomar a los 3 sujetos que le cayó ácido, que no era ácido, era solución ácida, es decir, diluido en agua. Los tomó en la camioneta y se los llevó a las duchas. Son duchas que están disponibles justamente a la gente que le cae cosas de ese estilo. Después regresó y empezaron a hacer el informe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y todos se lavan las manos. Pero están los registros también por las grabaciones. Y el que dio la autorización para entrar con la retro, dijo, yo autoricé a que ingresaran con la retro. Pero no a que lo usaran, a que ingresaran al área, solamente. Y el jefe, ese que se creía mucho, él pidió autorización para ingresar y él con eso asumió de que podía trabajar. Cuento corto, el gallo duró 2 meses ahí y lo cortaron. Listo, chao. ¿Ya? Y otra vez, otro sujeto, estaban poniendo una antena, era ahora más o menos la hora de almuerzo, y me dicen, ¿sabes qué? Quedó mal puesto el poste. ¿Por qué? Porque el panel solar tiene que apuntar hacia el norte. La pura verdad le dije, hacia el norte está apuntando. Está mal. Sí, pues ya lo están apernando. Y estaban con la grúa, estaban con una grúa, levantándola, sosteniéndola. Chuta, y si les digo ahora, estos compadres me van a mandar que a dónde. Y le dije, déjamelo, yo se los digo. Entonces yo fui y les dije, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema. ¿Qué cosa? Quedó mal puesto el panel, el poste. Hay que girarlo en 90 grados. Ya, me dijo, así, súper relajado, ya. Le sacaron todos los pernos. ¿Sabes lo que significa sacar pernos? Usar una herramienta, una llave son enormes, hacer fuerza, ya, sacar 4 pernos grandotes, ya, mientras lo sostenía con la grúa, ya, el poste. Luego, y ojo, que había un poquitito de viento, no era suficiente, pero había un poquito de viento, que eso dificulta el trabajo. Lo corrieron, lo giraron, lo pusieron sobre los pernos, y me preguntan, don Juan, ¿ahí está bien? Sí, está perfecto. No, díganos nomás. Si hay un problema, nos dice y nosotros lo hacemos al tiro. ¿Eh? No, está perfecto. ¿Ya? ¿Seguro? Sí. Lo gobernaron, partimos a almorzar. Y el otro compadre me dice, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué ya a ti te hacen caso y a mí no? Por eso bien simple, ¿no? Que tenés que tratarlo como personas, ¿ya? No como empleados tuyos. Y tú los dais mal a ellos. Aprende de ellos tienen mucha experiencia, aprende, ¿de acuerdo? Y así te van a empezar a considerar realmente como un líder. Tú para ellos eres un jefe, nada más que eso, un jefe. Pero líder, nada, tú no los guías. No por tener un título eres mejor que otra persona. Exacto, entonces, eso se da mucho en el trabajo. Entonces hay que tener presente que tú a veces tienes, aunque tenga gente que te desagrade, tienes que hacer un poco comunicaciones para soportarlo, por lo menos llevar el trabajo. O con otras personas que tienen un poquito menos de formación, saber
acercarte a ellos y tenerlo a tu lado, porque ellos te van a aportar. ¿Ya? Así que ese tipo de cosas yo he hecho últimamente, y para que no crean que yo trabajo solamente con computadores, ensimismado en eso. Ya voy a echar. Avancemos porque ya se nos fue harto tiempo. Ya. ¿Qué hora es? Vamos. Ya, hagamos una pausa de... Me dijeron que hicieron una pausa de 20 minutos. Son las 8:25. Volvamos un cuarto a las 9 y vemos los contenidos de la asignatura. Y empezamos inmediatamente a trabajar con algunos conceptos. ¿Les parece? Así que un cuarto para las 9, nuevamente nos conectamos. Voy a dejar en pausa la grabación y desactivo el audio y el video. Nos vemos un ratito más. Ah, perdón, disculpa. Okay. Son 20:35, no 25. Entonces sería, si son 20 minutos, a las 55. 5 para las 9. Nos vemos. ¿De acuerdo? Ok. Ya. Nos vemos. Dejo pausa. Me disculpan, me demoré un par de minutos adicionales porque me estaba inhalando. A ver. Ya, entonces, estamos viendo el asunto de los contenidos. Bueno, ustedes han trabajado en diferentes áreas, yo también. Se me había olvidado decirle, yo soy técnico programador de computadora de Santa María, lo que sería un técnico informático, ingeniero electrónico de la Católica e ingeniero civil industrial de la Universidad de las Américas. En las tres carreras me saco en la mugre y aprendí harto. Además tengo un diplomado en seguridad de la información y estaba haciendo un diplomado en Data Science. Eso es más o menos un término bien simple. He trabajado en diferentes áreas agrícola, he trabajado en el sector pesquero, en el sector financiero y lo último que hice, que lo que más me gusta, en el sector minero. Eso es la experiencia que ha sido bastante años. Yo he estado haciendo clases en el año 92, pero con un ir y venir. ¿De acuerdo? No ha sido continuo. Estoy un tiempo, hago clases, vuelvo a trabajar, a veces estoy simultáneamente trabajando en alguna empresa, haciendo clases. Así que del año 92 hasta ahora son casi 30 años. Bien, los contenidos que vamos a ver acá en la asignatura, por ahora, insisto, porque quiero hablar con la jefatura de ciudad y la posibilidad de hacer una pequeña modificación, es los conceptos generales de computación. Un ingeniero tiene que manejarse con esos conceptos a un nivel decente. Ya no se pueden caer cosas triviales. Si estamos informalmente, podemos cometer errores, hablar de forma, digo, por algunos conceptos quizás no muy exactos, pero si tú estás en una reunión, en un proyecto, trabajando con especialistas en el tema, el vocabulario debe ser el correcto. Por lo tanto, para hablar de ciertas cosas, tienes que entender los conceptos, y por eso se pasan, tenerlos claros, aunque parezca triviales. Luego, la idea es pasar a Excel. Tanto los formatos como las funciones y formato condicional, que son tres cosas bastante importantes que se maneja en cualquier planilla que hayan hecho a nivel básico. Obviamente tienen los filtros, que es lo más simple que me gusta dentro de todas las herramientas Excel, tabla dinámica y gráfico. Eso es en términos generales. Podría ser que se le agreguen algunas herramientas adicionales, sobre todo para análisis, ¿de acuerdo? Pero hay que manejarlo a un nivel intermedio. Y finalmente con ustedes, según los programas, está previsto ver proyectos para interpretar proyectos en el sentido de una distribución temporal. Además, para hacer una estimación de costo. Los certámenes, como siempre, son dos. Las fechas no se las puedo dar en este instante porque se realiza el certamen una vez terminados ciertos temas. Estos temas serían formatos, fórmulas y funciones. Cuando terminemos de funciones, antes de comenzar con filtros,
haríamos el primer certamen. Yo voy a tratar de calcular más o menos cuánto me voy a demorar en llegar a funciones y ahí tendríamos una fecha estimativa. ¿De acuerdo? Luego el certamen 2 continuaría también con el Excel, pero con cosas un poquito más, entre comillas, avanzadas, como los filtros, la tabla dinámica y los gráficos. Y se incluiría además el trabajo con Project. Son 2 notas, si se dan cuenta, son solamente 2 notas en todo el semestre. ¿Ya? No es como para farrearse una prueba y listo. Alguien me dice, pero ¿qué pasa si yo me va muy mal en la primera y la segunda me va algo mejor? Pero nunca está perfecto. Si no me va a dar 55. Para que usted le dé 55 tiene que sumar 110. Claro, 110. Y ponte el caso, en la primera yo me saqué un 30. Y para llegar a un 110, en la segunda me tengo que sacar un 80. Claro, tiene que hacer el esfuerzo para eso. Pero de todas maneras, yo tengo incluido hace un par de años lo que se le llama un bono de responsabilidad. Ese bono se aplica al promedio final. No está puesto acá porque fue una idea mía nomás, cuyo objetivo es favorecer a la gente que asiste a clase, pero asiste realmente, no es que se conecte y se va. ¿Ya? Está en clase, por eso yo hago preguntas constantemente. Además de eso, en su rendimiento académico le va más o menos bien. Entre mejor les va, mejor es el bono. El bono es una cantidad de puntos que va entre 0 y 8 o 10 puntos, depende del promedio curso. Y también está basado en la cantidad de horas que estuvieron presentes ustedes en clase. ¿Ya? El 100% de horas va a ser la cantidad de horas que se realizó, no que están programadas. ¿Por qué digo eso? Porque eventualmente se suspende una clase y esa hora no se hizo, aunque estaba programada. Así que en realidad es con respecto a las horas realizadas, efectivas. Ese bono, básicamente la multiplicación del promedio por el porcentaje de asistencia, y por ahí va un 10, un 8, algo metido multiplicado, no me acuerdo exactamente la fórmula, no la tengo acá, y finalmente le va a dar un puntaje que insisto que va entre 0 y 10 u 8 puntos, depende, creo que eran 10. ¿Ya? ¿Quiénes son los más favorecidos? Obviamente lo que tiene mayor asistencia y mayor promedio. ¿Ya? Está pensado solamente para aquellas personas que tienen un promedio en cátedra de 50 hacia arriba. Es decir, si yo tengo un promedio de 30 o de 40, no corre, ni de 45, 50, desde ahí hacia arriba. Si yo tengo un 50 como promedio cátedra, porque me fue regular, pero asistí a las clases y mi promedio tampoco no fue tan terrible, y si la asistencia, insisto, fue buena, con esa fórmula eventualmente podría darle 55. Todo depende de la cantidad de horas que hayan asistido. ¿De acuerdo? Si a ustedes les fue bien y asistieron a la clase, obviamente también les va a ayudar a su promedio. Por este caso tiene un 89, fui a todas las clases y como tu promedio 89 es bastante bueno, lo más probable es que la fórmula te entregue más puntaje. Supongamos un 8 o un 9. Es decir, tu promedio, que fue 89, se lo sumamos 9, te daría promedio final un 90 y son 8, 97. ¿Ya? Es una forma de estimular la asistencia y el esfuerzo en cátedra. Insisto, ayuda mucho, favorece mucho a la gente que tiene buenas notas en los certámenes y asistencia. Y permite salvar a aquellos que no les fue muy bien en la prueba, pero tampoco les fue horrible. Está en el orden de no menor a 50 como promedio, certámenes, y además asistir a la clase. ¿Está claro? Así que esas serían las evaluaciones. 2 certámenes se promedia y a eso se le agrega el bono de responsabilidad. Bono de responsabilidad que es una cuestión mía, nada más. No es una nota. No se la diga a otros profes porque otros profes no las apliquen. Es una cuestión que se me ocurrió a mí nomás. Fue una cuestión que yo estuve pensando un tiempo justamente para favorecer a los alumnos que más asistían y que mejor rendimiento tenían. ¿Ya? Bien, esas son las reglas más o menos del juego para este semestre. Nosotros tenemos clase todos los días miércoles. En mayo hay una semana de descanso, que es como fines de mayo, más o menos, donde no hay clase
de vuelta a eso, hay 2 días de lo que le llaman colchón académico, por suerte a mí no me afecta, esos son los 2 primeros días nomás, ¿ya? Y de ahí sigue el semestre hasta que se cierra en agosto. El día no me acuerdo en este momento exactamente, pero que si ustedes lo tengan por ahí, voy a tratar de publicarlo en el aula cuando lo vea. Lo tengo en un correo, ¿ya? Eso es la regla del juego. Ahora vamos a entrar con los temas que tenemos para eso. El primer tema, obviamente, son las definiciones, como bien decía acá, unos conceptos, y vamos a partir con un concepto que es sumamente simple. Un computador. Algo tan simple, todos sabemos, todos lo manejamos, desde niños, muchos ya están usando computadores. Yo creo que hay varios de ustedes que inclusive hasta nacieron con un computador. Yo no tuve esa suerte de nacer con un computador. Pero sí, de entrar muy joven a lo que es computadora, es decir, a los 20 más o menos ya empecé a meterme con computadoras. Algo diferente a lo que hay hoy en día, pero al fin y al cabo computador. Pero el término computador hoy día hay que poder definirlo bien. ¿Y por qué definirlo bien? Porque ustedes van a ser ingenieros, pues, insisto, van a ser líderes y tienen que manejar los conceptos de forma correcta. ¿Qué es lo que es un computador? Bueno, es cosa de googlear en internet y pueden encontrar diferentes definiciones, ¿ya? Y yo le podría preguntar a cualquiera de ustedes en este momento, imagínate que yo no fuera no fuese un profesional de la informática, desconociera totalmente esa área. Y les pregunto a ustedes por curiosidad, ¿cómo podemos definir computador? Porque a mi niño le están pidiendo en el colegio que defina qué es lo que es un computador. Aunque hoy en día en internet se encuentra todo, igual ustedes es bueno que lo pueden explicar palabras simples en una reunión. Entonces, yo le preguntaría a ustedes, veamos Víctor Rojas. ¿Qué es para ti, Víctor, un computador? Para mí es un ordenador. Es una máquina que uno le entrega algo, le da la información y él la procesa y la entrega de una forma. Para eso hay que saber computación. Que nada, un ordenador. Ya, ¿por qué tú le dices que ordenador? ¿En qué te vas a parecer ese término, ordenador? Porque optimiza los datos, si uno lo sabe ocupar. Ya, pero ¿por qué ordenador? O sea, para mí ordenador sería como ordenar. Sí, es que, claro, como un sinónimo que se me ocurre. Ya. Porque lo he escuchado también en internet. Finalmente sale la computadora, el computador, los españoles hablan del ordenador. Bueno, el ordenador, ¿sabe por qué se refiere? A órdenes. Máquina que recibe órdenes. No es que ordene los datos, sino que funciona en base a instrucciones, a órdenes. A eso se refiere. ¿Ya? Por eso le dicen ordenador. Claro. Los españoles usan mucho ese término. ¿Bien? Ya, claro. Eso es una definición. Perfecto. Ya, aunque hay algunas cosas que hay que aclarar después. ¿De acuerdo? Veamos, Andrés Salinas. Estoy tirando una pregunta que es simple, que cualquiera puede decir en una reunión, dice, oye, ¿cómo no sabes qué es lo que es un computador? Pues define qué es un computador. Andrés Salinas, para ti, ¿qué es lo que es un computador? Andrés se quedó en el break. Prefiere un café, un té, las noticias, cualquier cosa. A ver, Daniela, voy. Para mí bueno, también es un ordenador, una máquina que nos ayuda a poder programar diferentes sistemas. Ya. O ideas, o informes. Bien, imagínate que tú le estás explicando a alguien que no tiene conocimiento de nada de lo que es informática. Y te pide ayuda.
Entonces, que para mí un computador en palabras bien simples, que la persona no puede entender. O lo que pasa, te lo digo, que a veces en reuniones estás discutiendo y te dicen, pero sí, ándate por la definición simple del computador, de lo que es, ¿ya? Y de ahí partimos. Entonces, obviamente hay que tener bien claro que es un computador, porque si no, ¿cómo partes? Y te lo dicen. Entonces yo estaba en reuniones, está como ese momento tenso, donde se trazan así. Entonces, ¿qué es lo que es un computador? Felipe, Estrada. Bueno, para mí computador es un aparato donde puedo guardar información, realizar documentos, cálculos matemáticos. Ya, Es algo que se usa para trabajar ya, hoy en día ya. y que te ayuda a realizar otras cosas. Perfecto. También es de comunicación, redes sociales. Ya. Yo estoy asociando mucho a lo que es un computador actual. Sí, Elías, ¿y qué puede aportar a lo que han dicho tus compañeros? Elías, Disculpe, ahora sí. ahí sí, ya, cuéntame. Para ti, ¿qué es lo que es un computador? ¿Sobre un computador? ¿Sí? Para mí, un computador es un hardware Ya, que se refiere a lo que es el sistema físico, lo que son los teclados, el armazón del computador, que en su sistema aloja un software, el cual este puede ser el sistema operativo, el cual le permite realizar tareas y cumplir funciones. ya. Te fuiste bien por el lado técnico, ¿eh? Hablaste de hardware, de software. ¿Ya? No está mal, ¿eh? Pero ahora tienes que explicarlo como, bueno, palabras simples para cualquier persona, que pueda entender. Pero está bien. Fue otra Sí, que forma. siempre lo he relacionado así, entonces Sí, como, al hardware y al software. ¿Ya? claro, ¿Ya? Ahora, si yo le coloco el firmware, ahí tengo firmware, complicado. sí, ahí me complica. Y si la agrego en algunos lados están hablando del humanware. Mira que son complicados. ¿Ya? En fondo, yo siempre he preferido hablar de software y hardware. Eso es lo principal. El firmware es un software grabado en un hardware especial, en una memoria especial. Pero un software, en fondo. ¿Ya? Es un software especial. Y el humanware se refiere a los usuarios. Mira, le llaman humanware. ¿Ya? En realidad no tiene mayor relevancia. El hardware y el software, como tú bien lo dijiste, sí. Veamos, Vanessa. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, para ti, creo que es un computador. Para mí es como dijeron mis compañeros, es un equipo tecnológico donde uno pone información y este nos ayuda a procesarlo. Perfecto, ya. Muy similar a los demás. Héctor, Pizarro. Hola, ¿me escucha bien? Sí, clarito. Ya. Para mí un computador puede ser una máquina Ya, con alguna pantalla la cual nos ayuda a procesar información. ya. ¿Eso? Sí, Ya. como bien sí. Mira, ¿sabes que los primeros computadores no tenían pantalla? Ya. Los primeros No lo computadores, sabía. no, eran edificios, eran 3 pisos de puro fierro, ya, tuberías de agua para enfriarlo, usaban radiador, un sistema radiador, emitían mucho calor y las operaciones eran súper básicas, más básicas que una calculadora actual. Y no tenían pantalla, ¿ya? Porque ese concepto de pantalla apareció después, mucho después, igual que el teclado. Todo antes era más que nada con switch y cosas de ese estilo. No había ni teclado ni pantalla. Mouse, menos todavía, menos. Mouse vino a ser como los 80, más o menos. Entonces, hay una serie de conceptos. Si tú buscas los primeros computadores, te das cuenta que una máquina llena de electrónica antigua, ¿ya? Y luces y cosas de ese estilo.
pero en absoluto parece lo que sería hoy día un computador. Miren, yo lo busqué en internet y lo puse tal cual, ¿ya? Y tal cual me estoy refiriendo, inclusive con los errores que tiene. ¿Por qué errores? Porque dice, es una máquina. Máquina es una palabra esdrújula y lleva tilde. Aquí no la tiene. ¿Ya? Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Es bastante buena la definición, yo diría. Salvo esos errores de acentuación nomás. ¿Ya? Que por ahí abajo también está. Aquí dice está, no tiene tilde. Y esa puta no se me va, la miro y se me va derecho a la vista ahí. Dice su nombre proviene del latín, computare. Computare es calcular. Pues viene computador. Ahora, en otros países se usa el término la computadora, el computador, exactamente lo mismo, o también ordenador. El ordenador, como les decía, se refiere al hecho de que es una máquina que funciona en base a órdenes, a instrucciones. ¿Ya? Los españoles usan mucho ese término. Y bueno, aquí dice que está compuesto de una serie de circuitos, etcétera, etcétera. Pero las dos primeras líneas son esenciales. Es una máquina electrónica que permite procesar datos para convertirlos en información. Fíjense lo que dice. Procesa datos. Obtengo información útil. Eso es lo que hace el procesador, perdón, el computador. Esta es una definición tal cual, y lo saqué. Pero yo consideré que en esta definición faltaba algo. Si tú lo comparas el computador con el ser humano en realidad se puede decir que es bastante parecido a un computador. De hecho, el computador está basado en el ser humano. Tiene una unidad de procesamiento, nosotros tenemos la capacidad de procesar, una memoria, tenemos nuestra pequeña memoria RAM, tenemos los periféricos, que son los brazos, la vista, el olfato, el gusto, etc. Es bastante parecido. La diferencia radica en que la máquina, el computador, es una máquina electrónica, igual como dice aquí arriba, que permite realizar operaciones, es decir, procesar datos en grandes volúmenes. Aquí estoy hablando, pues, realizar operaciones en grandes volúmenes de datos. Y ahí hay una primera diferencia con el ser humano. ¿Tú puedes procesar? Sí, pero puedo procesar 10.000 registros de Excel, como tu compañero decía, puedo digitar 10.000 códigos. Es difícil, no voy a demorar muchos días. En cambio, el computador lo puede hacer rápidamente. Y hay una diferencia ahí. La velocidad. Perdón, no es la velocidad. El volumen de datos, la cantidad de datos. Y además, lo permite o puede hacer a gran velocidad. Aquí está la velocidad incluida. ¿Ya? Si lo comparamos con el ser humano puede procesar, sí, pero se va a demorar. Tú vas a decir un cálculo, toma su tiempo, que se lo va a poder obtener, pero va a ser muchísimo más lento que un computador. Entregando como resultado información. Ahí tenemos una definición. Esta fue la definición, yo la hice un día para definirlo por mi cuenta, basado en todo lo que ya había experimentado, había leído, y se da cuenta fue bien parecido a las otras. Lo que sí yo agregué, aparte, es el volumen de datos y la velocidad. Dos factores que son bastante importantes y que nos diferencian entre el computador y nosotros. El computador es más rápido y permite trabajar con más datos. Esa es una gran diferencia. Por eso, si tú te pones a comparar un computador con un ser humano o a trabajar juntos, a competir, obviamente la máquina te va a ganar. Pero el ser humano tiene una capacidad de inferir, de concluir, de deducir ciertas cosas que el computador no es capaz todavía de hacerlo. Se está trabajando lo que es inteligencia artificial, pero todavía le falta muchísimo para llegar a eso. ¿Ya? Hay cosas básicas que se van a hacer, en la televisión se muestran como grandes hazañas o hallazgos o realizaciones, no hallazgos, realizaciones, que en realidad en la práctica
Si tú lo miras desde el punto de vista práctico, el ser humano tampoco es tanto. Se calcula y se estima que un cálculo más o menos de análisis complejo, que un ser humano se puede demorar un segundo, una máquina, ya por la complejidad solamente, se puede demorar 40 minutos. Por tanto, de nivel mundial. Pero para hacer un análisis profundo, no rutinario como se hace en la mayoría de los casos, un control de inventario, no sé, un listado de ventas, etc. ¿Ya? Por eso el ser humano sigue siendo superior a la máquina, porque es capaz de inferir cosas, deducir, ¿ya? Concluir, como le decía antes, ciertas cosas que la máquina todavía no lo puede hacer tan bien como el ser humano. Pero, en contrapartida, el computador no hace ese trabajo que es latoso, rutinario, y son repetitivos, de grandes volúmenes de datos, y a una gran velocidad. ¿Bien? Eso es. La idea es que ustedes mismos se generen una propia definición. Ya, busquen en internet, como quieran, y definan ustedes mismos, pero siempre con palabras más o menos que lo puede entender cualquier persona. Ahora, aquí hablamos de dos cosas. Datos e información. Normalmente se habla como que fueran lo mismo, pero en la práctica no son lo mismo. Desde el punto de vista técnico, el dato es aquella entidad, término, que por sí solo no nos dice nada. Nada, absolutamente nada. Un número, una fecha, no te dice nada. Oye, si tú dices, no sé, pues el 20 de junio, para muchos, les dice nada. Para otros le puede ser una fecha de cumpleaños, podría ser, no sé, pues una fecha de un matrimonio, una fecha especial. Profe, una consulta. Si dice que nosotros busquemos definición, ¿no hay definición errónea entonces? No, yo creo que no hay fusión errónea. Lo que hay, pero no hay definición errónea. Lo que puede haber son definiciones algo incompletas. Y en algunos casos se ven al lado contrario, que es definiciones demasiado rebuscadas. Que por ejemplo usted estaba hablando de que la computadora igual es veloz, o sea, igual es un concepto moderno porque la comparó con los edificios de 3 pisos, que eso eran súper lentos en comparación en ese momento. Era un computador que mantenía el principio básico similar a las máquinas de hoy. Y yo encuentro que más un desahogo y un basurero de información. ¿Por qué desahogo? Desahogo porque ninguna persona es capaz de almacenar toda esa información en su cabeza. O sea, Claro. que necesita un programa, ahí está la palabra de computador, para que esté esa información, pero no necesariamente almacenarla en el cerebro. Pero fíjate, mira, el computador, como te dije, es bien parecido al ser humano, ¿cierto? El Sí, computador es un cerebro que no tiene Alzheimer. O sea, tiene su procesador, su memoria RAM. El ser humano también tiene su procesador y su memoria RAM. Pero tiene su disco duro el computador, donde tú almacenas. Bueno, el ser humano no tenía computador, pero no tenía disco duro. Pero antes, ¿qué es lo que tenía? Libros, cuadernos. Ahí escribía. Y ahí lo registraba. Y te registraba grande información. La Biblia, por el caso. ¿Cuánta información tú tenías registrado? Hay otros libros que te explican una serie de cosas. Los apuntes de Da Vinci, volúmenes de información que hay ahí. ¿Ya? Por eso también le decía que es un basurero de información, porque la gente antigua, por así decirlo, memorizaba todos esos conceptos. En cambio, ahora está todo en el computador, no es necesario agregarlo al cerebro. No es que lo memorizaran. No, igual que ahora. Porque si lo memorizaran, no necesitaban respaldarlo en un papel. ¿Ya? Tú lo respaldas porque tu memoria es frágil. Hoy día, ayer y hace 1000 años. Entonces tú lo tenés que respaldar a algún lado. Antiguamente era en piedra, después, no sé, por papiro, en papel, en lo que tú quieras, en video hoy en día o en audio, pero tienes que respaldar porque tú no eres capaz de retener información por mucho tiempo. Entonces, hablar de hoy día, un ser humano hace 1000 años, es lo mismo. ¿Ya? Lo que pasa es que
te evita los trabajos rutinarios. Oye, estamos todos los días colocándole o verificando el dígito verificado a los RUT. Imagínate, estás en periodo de declaración de renta, tienes cientos de clientes y tienes que verificar el dígito, valga la redundancia, tienes que verificar el dígito verificador del RUT. Es el guión tanto. Si lo haces a mano, es un trabajo mecánico, latoso, que te puede durar varios días. Si lo haces tú con el computador, te demoras minutos, quizás hasta menos de un minuto. ¿Ya? Porque te saca de esos trabajos rutinarios, gracias a que lo hace a gran velocidad. Entonces, cuando tú buscas en internet una definición, lo más probable es que encuentres definiciones muy similares entre todas. Pero la idea es que tú vayas concluyendo qué cosas puedo agregar, qué cosas puedo sacar. ¿Ya? Hay cosas que están incompletas, les faltarán. Por ejemplo, la definición que yo te mostré al principio, a mi gusto, basado en mi experiencia, yo me di cuenta que le faltaba algo. Y después me di cuenta, claro, por la velocidad. El computador es mucho más rápido que el ser humano. Además, te maneja mucho más datos que el ser humano. Y te saca de realizar trabajo rutinario. Esa es una definición de un computador. Es una máquina que te permite procesar. Procesamiento. Ahí está la clave. Igual que el ser humano, que procesa. Pero procesa a gran velocidad y a grandes volúmenes si nos comparamos con el ser humano. Lo ponemos en competencia, el computador te va a ganar. Pero para cosas rutinarias. Pero cuando tú tienes que deducir, usar la inteligencia, inferir cosas, ahí el computador murió. Pídele a un computador que te traduzca o que te interprete un poema. No va a poder. Porque traducir un poema no es llegar y traducir palabra a palabra, es que darle un sentido. Y eso no es fácil. Requiere de conocimiento, de experiencia, que el ser humano sí la tiene. La máquina no. Entonces, frente a eso, el ser humano es superior. ¿Ya? Ahora, volviendo a esto, definición de datos e información, nosotros tenemos nuestro procesamiento. ¿Ya? Lo que entra al procesamiento son los datos. Como yo decía, son datos. Un número o cualquier entidad que por sí solo no tiene ningún significado. Lo proceso y le doy un significado. Al tener ese proceso, ese dato procesado bajo un contexto, ¿ya? Yo le doy un significado y obtengo una información. En pocas palabras, ¿qué es lo que es información? Son los datos procesados. En términos bien simples, básicos. Si usted lo que lleva a una ecuación más matemática, información es igual a los datos, pero hay que agregarle el contexto y la utilidad que tiene esos datos para ti. Por ejemplo, yo digo especie 1 demersal, para la gran mayoría no tiene ni un significado. Especie 1 demersal, no tengo ni idea. Pero para una gente que trabaja en el ambiente marino y sobre todo en una institución de investigación pesquera, sabe que la especie 1 es la merluza. Y eso es una especie demersal. Los demersales son las especies que están a media agua, creo. Si es que no me equivoco. Y para él tiene un significado. Para él es una información, sí. Para mí, que yo no estoy metido en ese ámbito, no es una información. Es un dato, por sí solo. ¿Te das cuenta? Entonces tengo que verlo. Otro ejemplo, miren. El típico que doy. Veamos acá. Si yo tengo esto, 20, 500, 707. ¿Qué es eso? Un root. Perfecto. Para ti es un root, por lo tanto sería una información. Una conjunción de números. ¿Ah? Una conjunción de números. Una conjunción de números, ya. Es otra interpretación. Bien. Una base de datos de una persona.
una base de datos de una persona. En realidad, base de datos es un conjunto de datos. Y aquí tú tienes apenas uno. Entonces, no me podrías decir una base de datos. Base de datos es mucho más que eso. ¿Ya? Un conjunto conjunto de datos. Son volúmenes de datos. ¿Ya? De varias entidades. Generalmente uno los asocia a productos, a personas, etc. Pero esto es un número. Y lo estoy viendo. Por ahí alguien me dijo que era un root. ¿Quién más me puede decir qué es lo que podía hacer? ¿El número de alguna cuenta bancaria? ¿Una qué? El número de alguna cuenta bancaria. El número de una cuenta bancaria, ¿ya? Pero todos han dicho cosas, ¿ya? Suponiendo el contexto, suponiéndolo. Las coordenadas. Coordenadas. Yo ahora te voy a poner en contexto, ¿de acuerdo? Quiero decir, antes que eso, realice la siguiente operación. Listo. Te puse contexto. ¿Qué es lo que es? En el Una fondo, resta. Una operación matemática. es una operación matemática, es decir, una resta. A 20.500.700 le tengo tanto 7. Pero lo contextualicé. Por lo tanto, eso que se veía solo, y que uno me decía que voy a hacer un root, otro me podría decir una cuenta bancaria, etcétera, que todas eran cosas correctas, pero suponiendo el contexto. Si yo le doy un contexto a esto pasa a ser una información. Tiene una utilidad, un significado para mí. Si no, es un simple dato. Ahora, cuando estamos entre amigos, hablamos en el trabajo, datos, información indistintamente. Pero cuando tú tienes una reunión con gente técnica, por ejemplo, con el jefe del departamento de informática, ¿ya? Tienes que tener cuidado con el vocabulario que va a manejar. A pesar que de repente los jefes de informática también hablan de datos e información indistintamente, pero hay que estar atento igual. ¿Ya? La información, en términos simples, es, como dice ahí, el dato o los datos procesados dentro de un contexto. ¿Ya? Eso es un dato importante que ustedes tienen que tener presente. Vamos a borrar eso. Información se refiere a los datos que han sido procesados y comunicados de tal manera que puedan ser entendidos e interpretados por el receptor. Básicamente eso. Por ejemplo, yo puedo estar escuchando aquí perfectamente un discurso. ¿Sí? Y les puedo colocar un discurso. Escúchenlo y que me dicen de qué se trata. ¿Les parece? Y les coloco un discurso del primer ministro de Corea. Habló en coreano. ¿Lo entienden? En absoluto. No lo van a entender. Porque aunque está la simbología y todo, no entiendo las palabras. No hay un calce. No lo puedo interpretar. No sé cómo interpretarlo eso. Por lo tanto, para mí no hay información eso. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de datos e información. Información un poco más pesada. Información es algo ya que tiene significado, que puede ser útil para mí. ¿Ya? Una cuenta bancaria, claro, en un banco, cuentas bancarias son súper útiles, informaciones a cada rato. Los root en el registro civil o en cualquier reloj es un dato súper valioso. ¿Ya? Si yo les pido el número de serie del root, que nunca lo den, ¿ya? Es un dato sumamente importante. Pero si tú lo das solo, por ejemplo, te diré un número al azar, por ejemplo, 109.320, que podría ser un número serie. Pero en realidad para mí, por sí solo no tiene ningún significado. Pero si yo le digo, oye, el número serie búscate el número serie del root, búscate el root con número serie tanto, sí tiene un significado. ¿Ya? Así que, mucho ojo con ese tipo de detalle. Bien. Vamos a ir terminando, porque obviamente están cansados también. Definimos esta parte. Ya definimos datos, computador, y ahora andamos a esto. Los famosos bit y byte. Bit. La tentación puede ser buscar el traductor. ¿Qué significa bit?
Entonces uno se va al Google, al traductor, al translate, ¿y qué te dice? Bit, mordisco. Pero ese bit no tiene nada que ver, ese mordisco, con este bit de acá. ¿Qué es lo que es este bit? La palabra, partamos, no es mordisco, es una conjunción de palabras, que significa binary digit, o binary, depende del país donde estén. ¿Ya? Binary digit, dígito binario. Y se denota con una D. Vamos a ver. Con una B una B larga, pero en minúscula. Desde el punto de vista técnico, siempre que ustedes vean esa B larga en minúscula, es bit. Debería ser, es un estándar y debería ser respetado, pero mucha gente no lo respeta. ¿Ya? Fíjense nomás en la caja, cuando le llega el módem, le conectan el internet en la caja, le dejan el módem en el lado, y ahí dice, oye, son 2 gigabps, y todas las BPS están en mayúsculas. Y yo sé que yo, como soy electrónico en ese aspecto y he tenido conocimiento, yo sé que ese BPS significa bit por segundo y debería estar en minúsculas. O hace un tiempo le pregunté a un técnico, debo confesar que fui malo, de puro pesado. También el muchacho se la buscó porque también fue medio pesadito. Partió, no quería darme la clave del modem, y yo tenía derecho a eso. Después supe que sí tenía derecho, y era que yo no me quería dar. Y le pregunté de forma pesada, ¿qué significa eso, BPS? No, significa byte por minuto. Ah, pero no hay diferencia entre minúscula, mayúscula. No, da lo mismo. Mentira, no da lo mismo. ¿Ya? Técnicamente, bit se denota como una B minúscula. Significa binary digit. ¿Y qué significa eso? Es, aquí la parte importante, es la representación de 2 estados usando los dígitos 0 y 1. Me gusta colocar a mí en la representación de 2 estados, porque son 2 estados. Mucha gente dice, ¿qué es lo que es un bit? Ah, eso es un 0 o es un 1. Eso, un 0 o un 1. Y nada más. Pero ¿qué es lo que es un 0? ¿Qué es lo que es un 1? ¿Tú lo puedes tocar? ¿Alguien puede tocar un bit alguna vez en el computador? Patrick, ¿has tocado alguna vez un bit? No, no tenía la oportunidad. No he tenido la oportunidad, el privilegio de palpar un bit. Correcto. En No. realidad, un bit tú no lo puedes palpar, como 1 o 0. Si alguien dice, oye, voy a abrir el disco duro, voy a tratar de ver los 1 y 0, no lo vas a ver. No, Oye, voy a abrir imposible. la memoria RAM, quiero ver los 1 y los 0, tampoco. El procesador en ninguna parte. Oye, corto el cable, ¿podré ver cómo caen los 1 y 0? No. ¿Por qué Matrix. razón? Porque son estados. Lo que pasa es que en un computador los datos, dependiendo del lugar, se pueden representar de una forma o de otra. Pero yo buscar una forma de normalizar el asunto. Por ejemplo, si yo voy a guardar un dato, supongamos que la letra A, la guardo en el disco duro, ¿ya? La guardo con bit. En el disco duro tradicional se guarda en función de campos magnéticos. Eso significa polaridad. Polaridad norte, polaridad sur. ¿De acuerdo? Bien. Pero, en cambio, si ustedes lo llevan a la memoria RAM, esa misma en binario, ¿no? Van a ser pulso eléctrico. No pulso eléctrico, paso de corriente, cuando usa transistores. Ya, diminutos, pero son transistores en el fondo. Entonces, hay corriente y no hay corriente. Entonces, en un lado, en el disco duro lo tenemos con campo magnético, en el otro lado lo tenemos como corriente. Y si lo llevo a otro tipo de dispositivo, entonces condensador, ¿tengo carga o no tengo carga? El condensador acumula carga eléctrica, electrones, digamos así, dentro. Es como un contenedor de agua. Acumula, hasta que yo abra la llave para que se descargue. ¿Ah? Por eso que nunca te toquen un condensador porque se puede descargar en sus manos y pega un cuetazo más o menos fuerte. Duele. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, pero ese no es el lenguaje de programación, ¿cierto? ¿Son cosas distintas? No, el lenguaje de programación está más arriba. Estamos recién en la parte básica, lo más elemental del computador. Ya, ¿Viste? Lo más elemental. yo entiendo, pero los dígitos binarios
no es que alguien venga y empiece 0011, sino que es el computador quien analiza esos datos. Sí. Ahora, antiguamente tú usabas lo que se llamaba lenguaje máquina. Lenguaje máquina era 10001. Tú programabas a ese nivel. Pero te digo, yo lo hice, era un trabajo chino. ¿Ya? Tú podías hacer cosas muy básicas con eso. ¿De acuerdo? Y tampoco llegáis al 1001, lo manejáis hasta en hexadecimal, en otra notación, para reducir el asunto. Pero era lo más cercano. Esto, lo que estamos hablando, estos bits, en el fondo, es lo más básico que hay. No hay algo más bajo que este. Alguien me decía, sí, lo que pasa es que hay pulso eléctrico. Ojo, que esto es la representación de dos estados. Podría ser impulso eléctrico. Voltaje, diferencia potencial, como se le llama, campo magnético. En la tarjeta perforada, por ejemplo, ¿hay agujero o no hay agujero? 0 o 1, son dos estados. En la PSU, tú marcas el óvalo. ¿Está pintado el óvalo o no está marcado el óvalo? Tiene dos estados, 1 o 0. Si tú ves un panel con una luz, ¿la luz está encendida o está apagada? Dos estados, 0 o 1. Te das cuenta que todo esto se representan dos estados. Entonces, para no estar hablando, oye, ¿sabes qué? Hay paso corriente en la RAM. No, no hay paso corriente. Oye, acá está la luz encendida. No, está apagada. Oye, ya campo magnético, polaridad norte. No, polaridad sur. Era muy complejo, lo normalizaron, lo estandarizaron. Y dijeron, en un acuerdo, ¿ya? Dijeron, ya, todos estos niveles los vamos a llamar 1. Independiente del dispositivo, del tipo de energía, eléctrica, magnética, lo que sea. Óptica, por ejemplo, también los DVD, pues, óptica, que es reflejo de luz. Todo eso va a ser un 1, un nivel, y el otro es 0. Y no hay valor intermedio. Ojo, eso no son los sistemas digitales. No hay valores intermedios. A diferencia de los sistemas análogos tradicionales, como la televisión antigua, ¿no? Que eran sistemas análogos. Es decir, tú podías tener valores entre medio. Entonces, ¿qué ventaja tiene un sistema digital en ese aspecto? Que si de ti te llegaba un ruido electromagnético y te ensuciaba la señal, ¿ya? Tú eras capaz de limpiarla tirando los valores hacia abajo o hacia arriba, es decir, a un nivel, a un 0 o a un 1. Podrían limpiar un poco. Quizás había algo que se perdía, claro, pero no era tanto. En cambio, antiguamente, si tú usas los televisores antiguos o la radio antigua, análoga, y le llega un ruido electromagnético, ¿qué puede hacer? Porque está funcionando un motor, por ejemplo, un generador al lado. ¿Ya? Genera un ruido electromagnético, te ensucia tu señal, y tú empiezas a ver la señal en la televisión media fea, media difusa. Claro, se ensucia, y tú no tienes técnica para limpiarla ahí. En cambio, los digitales, los one bit, sí tienen esa posibilidad. Por eso cuando tú transmites datos, es mucho más seguro transmitirlo con sistemas digitales, honestos. Porque tú puedes agregar inclusive algunos bits que son para control, lo que llaman control de paridad, que es para verificar que una cierta cantidad de dígitos anteriores vienen bien en su valor y en su ubicación. Es como el dígito verificador del root. ¿Se han dado cuenta? Su root. ¿Para qué el dígito verificador? Para detectar que los números que ustedes tienen adelante tienen el valor, ¿ya? Cada dígito tiene el valor correcto en la posición correcta. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 21.500.700, y yo los 21 millones me equivoqué al digital y coloqué 12 millones. Es decir, solamente invertí. Ya con eso cambia el dígito verificador. Y por lo tanto, el dato está erróneo. Entonces, en el sistema digital tenemos técnicas que nos permiten a nosotros corregir errores. Y por lo tanto, limpiar la señal. Por eso que hoy día los sistemas son mucho más claros. Tú tienes HD, tú puedes ver una imagen pura, un sonido exquisito en un audio. Porque se transmite todo con señales digitales. Esa es la ventaja. Y eso es gracias al bit. Mira, algo tan insignificante. Entonces, que les quede claro, el bit, por ahí, si alguien lo quiere tocar, no puede. Lo que puede tocar el disco duro, la superficie, sí, va a sentir los campos magnéticos. No lo va a sentir tampoco, son muy pequeños. Pero va a poder palpar quizá la superficie y ahí están los campos magnéticos. Ya hay 1 0, de acuerdo. Pero acuérdense que tiene una simbología solamente. Y se muestra así, puro 1 0. Solamente para hacerlo más simple.
Byte. Byte también se denota con una B larga, pero en mayúscula. No en minúscula, mayúscula. Y significa binary term, término binario. Y es un conjunto hoy en día de 8 bits. Se definió así y listo. ¿Por qué? Por limitaciones del momento. En su momento 8 bits era suficiente, era harto. ¿No? Quizás hasta mucho. Hoy día muy poco. ¿No? Pero hay que siempre contextualizarse, ubicarse en la época. 8 bits era harto. Hubo un momento que un byte fue como de 7 bits, pero era muy técnico, muy electrónico. Hoy en día los bytes son 8 bits. Es decir, si a ti te dice, quiero que un byte, un conjunto de 8 bits. Listo. Es decir, yo tengo aquí un byte, acá arriba sí, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay un byte. Y después al lado que viene, 8 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay otro byte. Y así sigue. Un byte. 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad que sea necesaria. En términos simples, ¿qué serían los bits? Es como nuestro abecedario, con la diferencia que ahí está limitado 0 y 1. Y creo que el byte es como la palabra, pero siempre es de largo 8. Nuestras palabras tienen un largo variable. ¿Ya? Ojo que algunos informáticos usan o electrónico también, el término palabra para otra cosa. Yo por eso le digo, es como la comparación a nosotros, nuestras palabras. ¿Ya? Ahí tienen un ejemplo a ustedes de hoy, un byte. Entonces alguien me puede decir, ¿qué es lo que es un byte? Eso, ¿qué es lo que es? Alguien dice un conjunto de 8 bits, perfecto, es un byte. ¿Pero qué significa? ¿Un dato? Un dato. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podría ser? Nuevamente caemos en el contexto. Todos nosotros, cuando hablamos, nosotros tenemos que usar un contexto, un orden en las palabras. Si yo cambio el orden, tú no vas a entender. Entonces tiene que haber una secuencia lógica. ¿Ya? Acá pasa lo mismo. Entonces este byte, que podría ser esos 8 primeros, ¿ya? Va a significar una de estas 3 cosas, dependiendo del contexto. Podría ser un carácter, ojo, un carácter es su símbolo. Ustedes lo pueden ver aquí al lado. Busquen el código ASCII, así se escribe. Es ASCII, con 2 I latina, pero se pronuncia ASCII. ¿Ya? Código ASCII. Podría ser siempre un carácter ocupa un solo byte, nada más, uno solo byte. ¿Bien? No estoy diciendo que un byte sea igual a un código ASCII. Estoy diciendo que un carácter ocupa un byte. Esto podría ser un carácter, la codificación de un carácter. O podría ser un número o una parte de un número. Un valor. Si un número es muy grande, no me va a caer un byte, podría ocupar 2, 3, 4 bytes. Y lo mismo también podría ser una instrucción o una parte de una instrucción, de una orden. Puedo decir, oye, si la instrucción es simple, por ejemplo, puedo decir sume, ya es pequeñita, podría ocupar un byte. Entonces, si yo le digo, ¿sabes qué? Multiplique la matriz de este con esta otra, ya es más grande. Y ahí tengo que ocupar más bytes. Entonces, en este caso, esto depende del contexto. Acá en este caso, alguien me puede decir, ¿qué significa esto? Primero, depende. Esta imagen depende de lo que sea. Por ejemplo, a aquellos que les gusta la parte más informática. Cuando tú uses el computador, consciente, hace el chequeo y después va a buscar el sistema operativo, va al disco duro. Supongamos que estos son los primeros datos del disco duro. Si tú lo puedes ver, en las primeras posiciones del disco duro están estos datos. Yo sé que el primer byte, yo sé, es claro, por definición está así definido, que lo primero es una instrucción. No puede ser un número ni un carácter. Porque tiene que ser una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? La instrucción que diga, oye, vaya a buscar el sistema operativo a tal lado. Busca el sistema operativo en tal lado y cárguelo para que empiece a funcionar. El sistema operativo podría ser Windows, Linux, el que ustedes quieran. Entonces, si yo me coloco con que esto es un disco duro, y son los primeros sectores, yo podría decir que esto es una instrucción. Esto. Inclusive, depende del tipo de instrucción,
podría ser varios bytes, porque aquí dice, oye, vaya, y al lado me puede salir la dirección donde tengo que ir. Está ubicado, y todo esto en binario, ¿eh? En tal lado, por acá. Y ahí está el sistema operativo. Pero, si esto es un texto hecho por un blog de notas, y tú lo ves con un editor, ¿ya? Tú vas a encontrar esto mismo. Y yo sé que ahí es puro texto, son puros caracteres. Entonces, esto es un carácter, este es otro carácter, ese es otro carácter, y así sucesivamente. Y si tú vas con una planilla de cálculo, quizás podría ser, y lo ves también con un editor de binarios, te podrías dar cuenta que estos son números. No son ni caracteres ni instrucciones, pueden ser números, cantidades. Entonces, insisto, el byte puede contener una de estas tres cosas. Depende de qué, del contexto. Y eso es importante. Cuando la máquina pierde el contexto, se queda pegado. ¿Le ha pasado? Que el computador de repente se queda pegado. ¿Por qué? ¿Se perdió? ¿Se mareó? Dices tú. ¿Por qué? Porque se perdió la lógica, perdió la secuencia lógica. Entonces no sabía qué hacer ya. Se queda pegado. Ya, muchachos, los dejo. ¿Qué vamos a hacer la primera semana? Vamos a ver los prefijos. ¿De acuerdo? Y seguimos trabajando un poco con esto. ¿Ya? Me interesaría mucho, vamos a ver las partes de los computadores, los elementos que tienen cada uno de ellos, para tener alguna noción de cómo evaluar la compra de un computador. Consultas, dudas, sugerencias, votaciones, observaciones, ninguna. Ya me pasé en 7 minutos. ¿Ninguna consulta? No. No, vayan a descansar. Muy bien, profe. Ya, que estén bien. Chao, chao. Buenas Chao. noches. Chao, profe. Chao a todos. Chaito. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense. COVID.